Bien, buenas noches de una manera más formal. Estamos entonces trabajando sobre la identificación de los movimientos filosóficos, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Bien, entonces, estuvimos identificando en una primera sección lo que eran los movimientos del siglo XIX y creo que llegamos a unos 6, identificar unos 6 movimientos. Entre ellos, los dos primeros que encontramos son, el primero es Hegel, que abre las puertas a lo que se llama la edad moderna. El siglo XIX comienza con Hegel, en la edad, el siglo XIX, la edad moderna, no, la edad contemporánea. La edad contemporánea comienza con Hegel, con el idealismo hegeliano, que hemos preferido llamarle historicismo, ¿no? Para diferenciarlo del idealismo kantiano. Pero si aceptamos a Kant como idealismo o como criticismo, podríamos muy bien aceptar que la edad, el siglo XIX comienza con el idealismo hegeliano. El idealismo absoluto de Fichte, Schelling y Hegel, especialmente, cuyo mayor exponente es Hegel. De una vez seguido, como segundo movimiento, llega Marx con lo que se llama el materialismo, con lo cual sumaríamos dos movimientos en el siglo XIX. Ahí mismo pusimos el positivismo, enfrentando las visiones científicas que tenía tanto el historicismo, el idealismo historicista de Hegel como el marxismo, el materialismo marxista. Contrasponiendo a ellos dos, aparece el positivismo de Augusto Comte, con lo cual ya tenemos 3 movimientos filosóficos del siglo XIX. Se le sumaron a esos 3 movimientos lo que era el utilitarismo, el neocantismo y el pragmatismo. O sea que con esos 3, más los 3 primeros, tendríamos 6 movimientos filosóficos identificados, ¿no? Y que establecimos que después de la edad moderna y antes del siglo XX, por lo menos buscando ahí encajarlos. Vamos ahora a hacer otro esfuerzo de identificar los movimientos del siglo XX, los movimientos del siglo XX. Una vez visto los 6 del siglo XIX, pues identificamos ahora los que pertenecen al siglo XX. ¿Quién nos comienza? Muy bien, profesor. Soy Stephanie. Somos el grupo de, bueno, yo y muchos compañeros somos el grupo del siglo XX. Que usted me haga hospedadora para poder compartir una diapositiva que hemos elaborado de las diferentes corrientes filosóficas. Y antes voy a estar mencionando una lista de los que encontramos y su año de alguno de ellos. Según el orden, porque al investigar parece siglo XIX y algunos dicen que finalizan en el siglo XX o continúan. Entonces puede darse la ocasión que hay algunas corrientes filosóficas que pertenecen al otro siglo, o sea, al XIX, pero que continúan y se prolongan al siglo XX. Entonces vemos que se puede decir que la hermenéutica comienza en 1768 y finaliza en 1834. Voy a mencionar aquellas que abarcan los dos periodos de tiempo. También podemos ver que la fenomenología, 1859-1938. Stephanie, yo estaba perdiendo tiempo buscando cómo hacerte hospedadora. Parece que lo logré. Retómame otra vez para yo conectar con las ideas. ¿Cuál fue el primero que mencionaste? Mencioné hermenéutica. 1768-1834. Okay. También el existencialismo comienza en el siglo XIX y se extiende al siglo XX. Vamos a seguir viéndolo de manera ya explícita por el
por el PowerPoint. Lo que pasa es que me están llegando a mí las solicitudes ahora. Entonces, ¿cómo te se hace, maestro? Entonces, voy a mostrarle ahora, compartir pantalla. Lo que tenemos, iniciar. ¿Ven mi escritorio? Ajá, la pantalla del celular. Wow, qué interesante. Yo no sé eso. Okay, aquí tenemos corrientes filosóficas del siglo XX. Vamos a comenzar con esta que está aquí. Lo que yo no sé cómo poner, ok, ya está aquí. Me tiene que enseñar ese truco de poner mi celular en la computadora. Okay. A mí también que me enseñen, por favor. Bueno. Bien, buenas noches. Mi nombre es Yaneiri y le estaré comentando un poco sobre el siglo XIX. Sabemos que el siglo XIX, siglo XX, ay Dios mío, me quedé en el otro siglo. Está bien, Yaneiri, continúa. Entonces, en el siglo XX tenemos lo que fue un esfuerzo por reempezar categorías antiguas como la de la razón. Entonces, por eso tenemos la fenomenología, filosofía analítica, la hermenéutica, el existencialismo, la escuela de Frankfurt también siguió en el siglo XX, el estructuralismo y el posmodernismo. Tenemos que la filosofía en el siglo XX, la fenomenología fue una filosofía muy amplia, la cual fue fundada por Edmund Husserl, creo que así que se dice, quien la describía como una psicología descriptiva, y luego fue ampliando en diferentes lugares, como en las universidades de Alemania. También se expandió me parece que en Francia y en Estados Unidos. Algunos de los representantes que también fueron unos fenomenólogos fue Martin Heidegger, creo que es Heidegger, Mauricio Merleau-Ponty. Martin Heidegger y el primero era Edmund Husserl. Pero bien, no importa. Yes. Lo importante es que lo diga como puedas. Adelante. Ok. Y Max Scheler. Sí, Max Scheler. Sí. Ajá. Como forma de entender la filosofía, la fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para nosotros antes de todo filosofar. Buscar estudiar y obtener el máximo conocimiento sobre la fenomenología, también de los que no son, los aspectos más importantes son fundamentales y también de los que no son esenciales. En realidad él busca más el pensar del momento, por así decirlo. Entre algunas de las características que yo estuve observando fue que en la fenomenología se describen los significados de la experiencia que se ha vivido. También no se interesa en las explicaciones, más bien se preocupa por los aspectos esenciales, como había dicho antes. Entonces también busca comprender cómo las personas construyen el significado de las cosas. O sea, todo en una sola palabra, en una sola frase. Estudia los fenómenos tal como se presenta a la conciencia. ¿Se comprende eso? Entonces, también intenta resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente. Y se concentra en una reducción eidética, creo que así que se dice. Si no sabe lo que es una eidética, es la habilidad de recordar imágenes con niveles de detalles muy precisos. Bien, entonces, tengo una amiga que está por ahí que va a seguir continuando sobre estas filosofías del siglo XX. Adelante. Parece que ella no está aquí. ¿Sí? Juana Tapia. ¿Me escucha? Muy lejos. Acércate más al micrófono, Juana. Ok. ¿Ahí se escucha más? Inténtalo. Yo oigo un poquito. Adelante. ¿Está mejor ahí? Inténtalo. Habla. Porque se oye un poquito mejor que como empezaste. Sí, adelante. Ok.
Ok, entonces tenemos que una de las ideas principales de este movimiento, fenomenología, es la tesis principal es ir a las cosas mismas, o sea, hallar la esencia de esta. Dice que la conciencia es la que realiza este viaje hacia la esencia. Esta corriente establece que el mundo es para una conciencia, o sea, no es un idealismo, sino que es entender la realidad del ser, un tender hacia lo que no es para poder entender lo que es, o sea, poder entender lo que no es las cosas, para a través de entender lo que no es, poder llegar hacia lo que es, pero a través de ellas mismas, no haciendo hipótesis, sino que las cosas se conocen a través de ellas mismas. Es todo. La Muy fenomenología. bien. Vamos a continuar con el existencialismo. Stephanie, adelante. Sí, el existencialismo es una corriente filosófica que sostiene que la existencia es anterior a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y que la voluntad antes de la inteligencia. Cuando yo me vi al frente de de esta definición, yo particularmente me quedé como que, ¿cómo así? Que antes de la existencia procede la esencia y que antes de la realidad es el pensamiento y que la voluntad, la inteligencia. O sea, ahí estoy diciendo cosas que son primero, o sea, la tendencia del existencialismo. Es decir, que primero es la esencia antes que la existencia. O sea, aquello que te define, aquello que tú eres esencialmente ante lo que tú eres físicamente. Entonces vemos que también dice que la realidad es anterior que el pensamiento. Y yo me puse a pensar, ¿cómo así que la realidad es anterior que el pensamiento? Porque uno es dependiente, uno depende de la realidad para pensar. Y también que la voluntad es anterior a la inteligencia. Si yo no tengo la voluntad de hacer algo, lamentablemente no lo voy a hacer, porque por voluntad puedo conseguir la inteligencia. Y ahí más o menos con mis palabras traté de entender esto, porque a veces somos estudiantes de filosofía y letras y muchas veces o sea, queremos decir las cosas como están, pero no interpretamos. Entonces, eso fue lo que yo pude entender. Eso sí que no me quedo con esa idea que yo misma me inventé y veo que investigando que estos filósofos se centraban en ver que el hombre tenía libertad y que el hombre no venía con un propósito específico a la tierra. Estuve viendo un video que al final, si da el tiempo, lo voy a compartir, que decía que pueden existir varios tipos de tijeras, tijeras de forma, tijeras de madera, y que y todas ellas fueron elaboradas con un principio, pero que el hombre está aquí, pero este decide qué ser y tiene la libertad de serlo. Uno de los exponentes más importantes es Jean Paul. Profesor, ayúdeme con los nombres, porque hay algunos... Jean Paul. Hay algunos, exacto. Juan Hay Pablo, algunos, Jean Paul Sartre, Juan Pablo Sartre. Juan Pablo Sartre, muy bien. Dice, los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. O sea, para ellos la libertad era lo importante. Y que el hombre tenía, o sea, que quizás era algo pesimista pensar que el hombre no tenía un destino específico, pero para gozo, que el hombre goza de una libertad y las otras cosas, todos los objetos, todos los animales, no. Entonces, este movimiento nace en el siglo XIX y se extiende hasta el siglo XX. Otros fueron Friedrich, profesor, ayúdame, Simón de Beauvoir, Albert Camus. Se pronuncia. Gracias. Albert Camus, Martin Heidegger. Martin Heidegger. Heidegger, ay santo.
filosofía también está, se puede decir que el existencialismo era reconocida como una filosofía pesimista. Incluso en lo que estuve leyendo, decía que esta era la religión en la que, o sea, que los ateos convertían esto en una religión. Entonces podemos ver que el existencialismo también puede ser religioso y se me escapa uno, que voy a ver si lo digo más adelante. Entonces, una de las frases del exponente que fue que la existencia procede a la esencia. O sea, que primero que primero Es la somos... existencia. Primero la Ayúdame, existencia. profesor. Así es. Primero la existencia que la esencia. Exactamente. La esencia es el proyecto y la existencia es la vida. Exacto. Si tú quieres ser filósofo y no lo eres, el batallar es la existencia, el alcanzarlo es la esencia. Entonces, la existencia, que es el batallar, precede a la esencia, que es el encontrar tu identidad. La esencia es lo que tú quieres ser. La existencia es la lucha por ser. Bueno, bien, continúa. Exacto. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. El concepto de existencialismo es más general y sirve para calificar un movimiento cultural que va desde la filosofía de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Lo estoy diciendo en español, profesor. Juan Después Pablo. Francia, Sartre, si dice Sartre ya sabemos quién es. Francia 1905-1980. Simón, Francia 1908-1986. Y la literatura, además de los autores anteriores, quienes también se destacaron sobresalientemente en el campo. Cabe destacar especialmente la mención de figuras como Franz Kafka, 1883-1926, Albert Camus, 1913-1960, a las artes. En el cine, por ejemplo, se puede calificar de existencialista a Ingmar Bergman, Suecia, 1918-2007, con películas como El séptimo sello, Fresas salvajes, Los comulgantes y Persona, entre otros. Entonces vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Epifania, que va a continuar con este tema. Epifania. Parece que Epifania tiene problema con el micrófono. En lo que ella se recupera, Jennifer, tú mencionaste los grupos del siglo XX. Me interesaría que lo menciones otra vez al inicio de tu ponencia. Jennifer Sánchez. Maestro, ¿se refiere a mí o a la chica que acaba de exponer acerca del siglo XX? No, a ti Jennifer, que tú mencionaste los distintos movimientos del siglo XX al inicio de tu ponencia. ¿Cuáles eran esos movimientos que tú identificabas? Del siglo XIX será, porque yo estuve hablando del pragmatismo. Ah, ok. No eras tú. No, de la que estaba. Pues te estoy confundiendo. De la que estaban exponiendo. La primera que expuso, ¿cuál era? Creo que se llama Fanny. Profesor, fue Yaris Villa, pero yo lo tengo. Existencialismo, fenomenología, hermenéutica, escuela de Frankfurt, estructuralismo. Aquí también está la neopositivismo, también está, a ver, porque ya lo estoy diciendo de memoria, pero aquí está hermenéutica, escuela de Frankfurt, estructuralismo, el pensamiento postmoderno, deconstrucción, diferencia y pensamiento débil, filosofía contemporánea, filosofía analítica. Bueno, lógico. Bueno, pero ya quedaría que usted haga la puntualidad de si todos lo podemos englobar ahí en el siglo XX o no. Exacto. Sí, todos esos pertenecen al siglo XX. Ok, bueno, adelante, la próxima exponente, ¿quién es? Epifania no aparece, pero la que continúa. Bueno, bien. Vamos entonces a ir. Ella tiene problemas con el audio. Okay. La hermenéutica.
Yaneiri fue la que se nos desapareció ahorita. Bueno, entonces. No, yo estoy aquí. Sí, pero fue la que nos dijiste los movimientos. Oh, sí, es que... Bueno, entonces. Stephanie, es a mí que me toca la hermenéutica, Marlene. Ah, muy bien, Marlene, pero denme un momento porque hay algunos chicos que están escribiendo en el grupo que quieren entrar. Entonces. Ok, adelante Marlene, a lo que ella le da entrada a los muchachos. Ok. Ahora mismo no me parece. La hermenéutica inicia en Alemania en la primera década del siglo XIX. Su objetivo es comprensión interpretativa de la historia y la cultura. Inició con la finalidad de discernir el significado de los textos sagrados. Es decir, que la hermenéutica es el arte de interpretar los textos de carácter sagrado, filosófico y literario. Como la Biblia, por ejemplo. Asimismo, a través de la hermenéutica, si texto sagrado, vamos a entrar ahí que más para atrás dice exégesis. Asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de la palabra, tanto escrita como verbal. El término hermenéutica se deriva del griego hermeneuo, que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar o interpretar un mensaje o un texto. La hermenéutica se remonta entronca con la simbología del dios griego Hermes, que es el encargado y protector de los viajeros y comercio. No tan solo eso, sino que también es el encargado de llevar los mensajes divinos a los hombres para que así puedan ser más pautados, puedan entender. La hermenéutica tiene su origen en la antigüedad con diversos pensadores que se centraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual o aclarar aquello que estaban vivos. Claro, algunos de estos fueron Agustín de Hipona y Martín Lutero. Sin embargo, fue en la Edad Moderna que los estudios en torno a la hermenéutica tomaron mayor forma tras la contribución del filósofo Frederick, el cual es considerado el padre de la hermenéutica. La hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio y principios y reglas, métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos a fin de comprender el significado. También tenemos que la hermenéutica, por ejemplo, la hermenéutica filosófica, esta hermenéutica ha tenido un término interpretado de diferentes maneras por diferentes filósofos y diferentes pensadores. De allí se puede definir como una corriente filosófica aplicada al análisis de la ciencia humana a fin de establecer la importancia y comprender los hechos humanos teniendo en cuenta el contexto histórico. Pero este filósofo expresó que la hermenéutica tiene como saber práctico, un saber práctico que permite la interpretación de los contenidos escritos, orales, partiendo de la construcción del texto del autor, lo que a su vez permite colocarnos en su lugar y realizar una mejor comprensión de la información. Más adelante, la compañera, la que sigue, ella tiene los pensadores y su teoría en cuanto a lo que se destaca en esta corriente. Bueno, creo que ¿me escuchan? Adelante, Hilary. Voy a mantener mi cámara apagada porque mi internet no está muy bueno y para que me escuchen mejor. Bueno, como la compañera dijo, la hermenéutica surge a principios del siglo XIX con Friedrich Schleiermacher, creo que es su apellido, si no me equivoco. Schleiermacher. Schleiermacher. Eso mismo. Bueno, cuando esta ciencia surge, se le conocía como el arte de interpretar un texto
pero actualmente esta se le designa una teoría filosófica de la interpretación. Vamos a pasar directamente ya al siglo XX, los pensadores del siglo XX, para que no perdamos mucho tiempo. El primero fue Wilhelm Dilthey, que parece que, no sé si lo pronuncié bien el nombre. Dilthey. Dilthey. Wilhelm Dilthey. Bueno, exacto. Este sugiere que el papel esencial de la hermenéutica será fundarla teóricamente la validez universal de la interpretación, o sea, no solamente de los textos, lo que descansa toda la seguridad en la historia. O sea, él se concentraba en la historia. Él había reservado que la hermenéutica como comprensión para nombrar el método propio de la ciencia humana o ciencia del espíritu. O sea, surge a principios del siglo XIX, pero como que se fundamenta ya como ciencia, como corriente en el siglo XX. Otros de los filósofos fueron Hans Georg Gadamer y Heidegger, Martin Heidegger. Este fue uno de los más destacados. Gadamer, voy a empezar primero por Heidegger, que fue primero que Gadamer. Lo consideraba ya no de una manera de solamente de la comprensión de los textos, sino que él se centraba en el ser. Él decía, o sea, es quien da paso decisivo de la hermenéutica, que asume una tarea particular hacia la filosofía propiamente. Él decía, al hacerse cargo del fenómeno de la comprensión como algo de una forma de conocimiento, un sistema de reglas metodológicas, porque no solamente era como yo interpretar el texto, sino que habían unos métodos para esto. Y bueno, Heidegger manifiesta una clara preferencia por la filosofía de la vida, como había dicho anteriormente. Esta se desarrolla, este pensamiento, a partir de una discusión con dos corrientes filosóficas. Una la mencionaron anteriormente, que fue el neocantismo, centrada en la reflexión acerca de la lógica y la teoría del conocimiento de los valores. Heidegger manifiesta una manera clara, como dije, acerca de la filosofía de la vida. Por otro lado, Gadamer, como había mencionado, era un discípulo, si no me equivoco, de Heidegger. Pero él consideraba que la naturaleza de la ciencia, de la naturaleza de la ciencia del espíritu, se puede entender ya desde la tradición humanista, la formación y desde la idea moderna de la ciencia. El objetivo principal era descubrir la naturaleza y la comprensión humana. O sea, empieza la hermenéutica como una comprensión de los textos sagrados, luego de los textos en general, y luego pasa en la filosofía a la comprensión humana del ser, como decía Heidegger. Hasta aquí mi parte. Bueno. Nada, Maestro, ¿me escucha? Sí, adelante, Epifania. Bueno, continuaba con mi compañera Stephanie. Le voy a mencionar algunos de los aspectos que hacen a estos pensadores especialistas. Como mencionaban anteriormente, Fyodor Donkey, creo que se pronuncia así, en muchas de sus novelas, las llamadas ideas, planteaba situaciones extremas y planteaba un mundo carente de valores, donde la gente debía guiarse por conciencia propia. También está Soren Kierkegaard, que es considerado por muchos el primer filósofo, el primero o principal filósofo, e incluso él desarrolló el término existencialismo. Y tenía tres grandes rasgos, que era el individualismo moral, subjetivismo moral y la idea sin angustia. También está Martin Heidegger,
que es considerado existencialista por su tratado El ser y el tiempo. También está Ortega y Gasset, que él dice yo y mi circunstancia, que el mundo era como la suma de las circunstancias y la vida era algo único e indispensable. También está Sartre, que considera que el humano nació para ser libre, que ha arrojado a la vida y a la acción y que por lo tanto es responsable de lo que hace sin excusas. Este era otro aporte para terminar ya con los personajes del existencialismo. Bueno, nada. De alguna forma se ha dado más que lo que se pedía por ahora. La intención primera era identificar solamente los movimientos. Creo que están dichos y habrá entonces, como dijo alguna de ustedes, comenzar a puntualizar. Nos quedan unos 5 minutos. No creo que podamos, para nuestra forma de dar la clase, no creo que podamos abarcar lo que se llama el hacer de forma, qué sé yo, tranquila y amplia la identificación. Están dichos y ahí están dichos más de ellos todavía. Pero en un próximo encuentro, entonces tendremos que comenzar en base a lo que ya han ustedes puesto, como a identificarlos, cuáles son estos movimientos, para más o menos tener como el esquema, lo de la filosofía moderna, lo del siglo XIX, y lo que estamos viendo ahora, los movimientos filosóficos del siglo XX. Y un poquito como la primera idea que estamos trabajando, como esa ordenación, intentando que haya una secuencia, aunque no hay acuerdo. Hemos visto que mientras más tú buscas, más reina el desacuerdo entre los historiadores de la filosofía al ordenar los movimientos y a ordenar los filósofos. Parece que se ponieron de acuerdo en que no haya acuerdo. Entonces nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de ir como creando un orden, por lo menos para nosotros, para manejarnos no de forma desordenada, de cuáles son los movimientos del siglo XIX que más o menos hemos identificado, y entonces ahora estamos viendo, y es interesante, que no estamos repitiendo en el siglo XX los movimientos que ya vimos en el siglo XIX. No sé si ustedes lo están haciendo ya aleccionados por lo que hemos visto, o es su propia investigación lo que ha traído estos movimientos sin ponerlo en el siglo XIX. Me han dicho, claro, que con Kierkegaard inició el existencialismo en el siglo XIX, pero es una filosofía del siglo XX. Entonces, la fenomenología, la hermenéutica, el neopositivismo lógico, el estructuralismo. Creo que ustedes no mencionaron el vitalismo. Se había mencionado el nihilismo, que habría que traerlo para este lado si realmente vale como filosofía. El posmodernismo, que es el movimiento de vanguardia. Bueno, me faltará otro que mencionar por ahí, pero ya entonces para la próxima clase trataremos de que ese tema esté como cerrado. ¿Cuáles movimientos identificamos en la modernidad? ¿Cuáles en la contemporaneidad del siglo XIX? ¿Y cuáles en la edad contemporánea del siglo XX? Para entonces comenzar a hacer un detalle tal vez de los más impactantes movimientos y filósofos de estas épocas que han ido forjando lo que se llama el espíritu y el concepto del ser humano, del mundo y de Dios, que son los tres grandes temas de la filosofía, ¿verdad? El tema del hombre con el antropocentrismo, el tema de Dios con el teocentrismo y el tema del mundo, del universo con el cosmocentrismo. Bueno, bien, entonces lo dejamos ahí y nos veríamos el próximo martes. Este videito, en su momento, yo intentaré subirlo a su grupo de WhatsApp. Bueno, pues nos vemos entonces. Maestro, Ajá. una pregunta, maestro. ¿Cuándo estarán habilitadas las tareas en la plataforma? Quiero saber también si estaremos teniendo encuentro virtual por Zoom cada semana, para tener una idea más organizada de cómo sería la clase. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos abandonado la plataforma virtual por ahora.
Y lo que nos estamos manejando es por Zoom y por WhatsApp. El grupo de WhatsApp y este enlace Zoom para continuar la clase. Eso es lo que tenemos por ahora. Bien. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Adiós.